Vamos a ver ahora la dinámica de estos objetos, de un objeto que está situado sobre un plano inclinado, este de aquí. Bien, he pintado aquí las dos fuerzas características que van a estar todo el tiempo ahí, que es por un lado el peso, mg, y de otro lado la normal, que ya veis que es perpendicular al plano. También tenéis aquí pintado el eje X, que es por donde se va a mover el objeto, que es paralelo al plano inclinado, y este otro eje Y, que en este caso es perpendicular al plano. Bien, lo primero, este plano forma con la horizontal un ángulo que llamaremos ángulo alfa. Bien. Entonces, si veis, consultáis vídeos anteriores, veréis que ese ángulo alfa se reproduce en esta zona de aquí. En concreto, ese ángulo alfa está aquí. Ese ángulo alfa está aquí, porque esta línea, la línea azul, es perpendicular al suelo y este eje es perpendicular al plano. Por tanto, el ángulo que forman estos dos es igual que el ángulo que forman estos dos. Bien, una vez que tenemos esto, si os fijáis, aquí tenemos un pequeño problema y es que ya del tirón tenemos una fuerza que está fuera de los ejes. Bueno, vamos a colocarla en los ejes. Es decir, vamos a proyectarla sobre el eje Y sobre el eje X. Para ello entonces lo que hacemos será trazar unas líneas que son así, ¿no? Esta aquí y esta otra que sería por aquí, ¿vale? Que llegaría hasta ahí, ¿vale? Eso nos va a servir para proyectar, para descomponer esa fuerza. Esa fuerza la vamos a descomponer entonces en una fuerza, voy a cambiar de color para que sea igual que la fuerza de la que proviene. Entonces, una fuerza va a ser esta, que va a ser una fuerza que va a estar en el eje y la otra fuerza va a ser esta de aquí, ¿vale? Vamos a pintarle las dos flechitas, una aquí y otra aquí. Aquí tenemos las dos fuerzas. Vale, ¿cómo se llaman estas dos fuerzas? Bueno, pues esta fuerza de aquí, que está en el eje Y, la vamos a llamar P sub I, porque proviene del peso, de la descomposición del peso. Es decir, será igual al peso, recordad mg, por el coseno del ángulo, puesto que es el cateto contiguo. Mientras que esta de aquí la vamos a llamar P sub I porque está en el eje P sub X, P sub X porque está en el eje X y es igual a P por el seno de alfa. Bien, seno porque es el lado contiguo a este triángulo de aquí. Bueno, pues si os fijáis, igual que decía en el vídeo anterior, tenemos que tener todas las fuerzas sobre los ejes. Bueno, pues ya la tenemos. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de estos ejes. ¿Qué ocurre? Vamos a ver este caso de aquí, le pone un asterisco. ¿Qué ocurre en el eje Y? Bueno, pues en el eje Y tenemos que hacia la parte inferior del eje tengo la fuerza P sub I, que es una componente del peso, y esta P sub I va a ser igual a la normal. Y en el eje X ya tengo una fuerza que es P sub X. Y esa P sub X sí va a provocar movimiento. Tanto P sub X será igual a la masa por la aceleración. Bueno, ya está. Ya puedo tener la aceleración porque tengo P y tengo el ángulo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle ahora un coeficiente de rozamiento a esa superficie. Bien, si le ponemos un coeficiente de rozamiento a la superficie, entonces lo que tenemos es que aparece una fuerza de rozamiento. Vamos a suponer que el cuerpo está cayendo y por tanto el rozamiento va a ir hacia arriba, hacia ahí. Tanto va a ir hacia arriba, como digo, esto sería la fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a plantear a ver qué es lo que ocurriría ahora en esa circunstancia. A esta parte también le vamos a llamar asterisco, pero en azul. ¿Qué ocurre en el eje Y?
En el eje Y estamos en la misma que antes, no ha habido ningún cambio. P sub I igual a N, porque ahí hay equilibrio, en ese eje hay equilibrio. Pero ahora en el eje X hay una variación, es que aparece una fuerza nueva. Por tanto, tenemos que, por un lado, el que está cayendo, P sub X, y luego, por otro lado, tenemos la fuerza de rozamiento. Esto sería igual a la masa por la aceleración. Bueno, como sé que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, entonces lo que tendré es que P sub X, la fuerza que cae, menos mu por la normal será igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? ¿Y cuál es la normal? Pues aquí la tienes. Bien. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro rozamiento, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle una fuerza exterior, que no es el peso, sino que me la invento yo. Me voy a inventar una fuerza y me voy a inventar una fuerza, por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo decirte? Así, por ejemplo. A ver, esto, pintarlo bien. Una fuerza así, por ejemplo. ¿Vale? Una fuerza que está con la que cae, ¿vale? Allá. Entonces, esta fuerza para allá la fuerza. Y bueno, vamos a ver ahora qué tendría en esta nueva circunstancia. Bueno, voy a mirar en el eje Y qué es lo que ocurre. Bueno, en el eje Y no ha habido ningún cambio. Bueno, mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer, para que esto sea un poquito más entretenido, voy a poner aquí lo que sea, me ha borrado, que es en la componente esta del peso, que está aquí, ¿vale? Y el único cambio que voy a hacer va a ser que la fuerza esa que decía, la voy a dibujar, mira, por ejemplo, así, la voy a dibujar paralelo al plano, ¿vale? Así paralelo, ¿de acuerdo? Un poco más complicadete. Vamos a ver, vamos a pintar aquí hacia dónde va la fuerza. Esto es la fuerza, vale. Ahí tenemos una fuerza, la verde, que está fuera del plano. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos es que proyectarla sobre los ejes, ¿vale? Tengo que proyectar sobre este eje y tengo que proyectar sobre este eje. Bueno, si os fijáis, lo que hay que hacer ahora es encontrar este ángulo alfa por algún lado. Vale, pues esta línea es paralela al suelo y esta de aquí corta a las dos. El ángulo alfa es este. Ahí tenemos el ángulo alfa. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Descomponer la fuerza. Por un lado, en F sub I, y F sub I va a ser F por seno de alfa, y que estaría aquí, F sub I, y aquí va a estar F sub X, porque está en el eje X, y esta F sub X es igual a F por el coseno de alfa. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre en el eje Y? Bueno, pues en el eje Y tengo que P sub I es igual a N más F sub I. Por tanto, N va a ser P sub I menos F sub I. Y por otro lado tengo el eje X. En el eje X, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues si suponemos que el cuerpo está cayendo, entonces tengo una fuerza que va hacia abajo, que es F sub X, otra fuerza que va hacia abajo, que es P sub I, la sumamos,
la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza de rozamiento, ya he terminado, porque aquí lo que hay es una, dos y tres fuerzas, y entonces esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir valores porque F sub R es mu por la normal. En este caso sería mu que multiplica a P sub I menos F sub I. Si sustituyo valores en esta expresión, pues podré calcular la aceleración con la que cae el sistema. Como veis, es un poquito más complejo que el caso del horizontal, pero bueno, seguro que lo pilláis a la primera.